Me dieron una Volkswagen Saveiro para restaurarla. Estaba medio rota, esto vamos a ver cómo restauramos. Bueno, esto es un embole para abrir, vamos a estar haciéndolo eléctrico probablemente. Está matadísimo, está bastante desinflado. Vamos a hacerle motor 0 kilómetros. No le tengo miedo, quiero encarar este proyecto, quiero continuar con este ámbito que me gusta mucho. Espero que estén muy entusiasmados por el nuevo proyecto. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. No se adelanten ningún minuto de este video si es que quieren ver algo de spoiler. Así es, gente, proyecto prácticamente terminado. Digo prácticamente terminado porque aún falta una tarea muy importante, que es pulir toda la carrocería de la camioneta, pero después el resto de las cosas ya está todo instalado. Como verán, ahí el cuenta kilometraje ya empezó a contar. Tenemos 32,5 kilómetros ya. No sé si les comenté, terminé instalando aquí abajo el display de los sensores de estacionamiento, ¿no? El display que te indica la distancia en la que se encuentra el objeto. Y los sensores quedaron instalados aquí de esta manera, distribuidos lo más uniformemente sobre el paragolpes. Por el lado de abajo vienen ahí los cables, están sujetos con precintos aquí del lado de atrás del paragolpes. Y bueno, le coloqué esta manguerita corrugada, le hice un pequeño agujerito acá al paragolpe y le coloqué este clip. Entonces de esta manera después viene con la manguerita corrugada y se mete aquí adentro de la carrocería para llegar hasta la parte de adentro, ahí donde está la centralita que ustedes me vieron instalar. Ya está instalada la lona aquí en la caja de la camioneta también. Aquí esto se le tuvo que hacer un trabajo de restauración, así que llevé a un tapicero que le haga todos los bordes nuevos. La camioneta luce hermosa con la lona esta, así que sí o sí quería restaurar yo para volver a instalársela. Por aquí, en el compartimento de la batería, estuve instalando unos fusibles de protección para el sistema eléctrico, ¿no?, de la camioneta, ya que el recorrido de los cables que van desde el positivo hasta el burro de arranque y de la generación del alternador que viene hasta la batería es un recorrido bastante largo. Por algún motivo llega a suceder algún cortocircuito o algo, puede llegar a suceder que se prenda fuego el tapizado de la alfombra o algo así, si es que se recalientan los cables. Entonces, para evitar eso, está protegido el cable que alimenta al burro de arranque, ¿no?, con un fusible. En este caso coloqué un fusible de 300 amperes, ya que bueno, estuve investigando un poco y el burro de arranque consume entre 220 o 280 amperes, tipo para un motor gasolero así de estas cilindradas. No conseguí maxi fusible de 250 amperes, así que me compré uno de 200 y se quemó, no anduvo, así que por eso es que instalé el de 300. Ahora sí está funcionando bien, no hay problema. Y por aquí tenemos otro fusible que es el que viene de la generación del alternador. En este caso coloqué un fusible de 80 amperes, ya que bueno, el alternador genera entre 70 y 75 amperes, así que para estar ahí lo más cerca posible del fallo puse un fusible de 80 amperes. Y en este caso, para este cable, que es el que va directamente a la fusilera, no coloqué ningún fusible de protección porque bueno, ya en la entrada de fusilera tenemos todos los correspondientes fusibles de protección para cada circuito, así que por eso en este caso no fue necesario. Otra cosa que también hice fue fijar la batería. Como pueden ver, la batería está bien fija en su posición. Aquí está el correspondiente soporte que sujeta la batería para que no se mueva. Es el original que sacamos del portabaterías de la Saveiro. Quería aclarar ese tema nomás porque bueno, deben haber muchas personas nuevas en el canal y que no vieron el video cuando fabriqué el compartimento para la batería y por ahí no saben de que yo le había soldado sí el soporte para poder sujetar la batería y que quede bien firme. Esto ya está, entonces ya veamos, cerramos. Otra cosa que estuve haciendo también aquí en la caja fue instalarle los ganchos, esos que son por si uno quiere anclar algún tipo de soga o algo así para amarrar bien algún objeto que uno quiera llevar de carga, aunque no creo que se utilice la camioneta en absoluto para cargar cosas grandes ni nada de eso, pero vi la necesidad de instalárselo nomás para volver a colocarle los elementos que tiene la camioneta con los que trajo, así que por eso ya están instalados también eso. Y el tapizado de las butacas tampoco, no va, esto se va a cambiar, pero eso bueno lo va a hacer mi papá después nomás allá en Puerto Rico. La idea es reemplazar este color rojo que no combina
para nada con el interior de la camioneta, así que sí, se va a cambiar el tapizado de la camioneta. Instalamos los brazos de limpiaparabrisas con escobillas nuevas y bueno, por supuesto el motor de limpiaparabrisas también. Lo último que voy a estar haciéndole ahora a la camioneta es polarizarla, porque mi papá me pidió que haga eso, así que tengo ahí unos films de polarizado que compré. Le hago el polarizado ahora rapidito nomás, algunas cortas escenas, y ya les muestro cómo va a lucir finalmente la camioneta. Listo, muy bien, ya terminé de hacerle el polarizado completo ahí a la camioneta, así que ahora les voy a mostrar cómo es que va a lucir finalmente. Miren cómo quedó, déjenme en los comentarios qué les parece, si les gusta más con o sin polarizado. Ahí para el vidrio del parabrisas utilicé un film de los más oscuros para hacer lo que sería tipo el parasol, ¿no? Y para los laterales y el vidrio trasero utilicé un film de tono medio nomás, así como para que no sea tan molesto a la noche para manejarlo, porque ahí cuando ya se pone oscuro a veces complica mucho si colocas un tonalidad muy oscuro en los parabrisas y en el trasero también. Por aquí adelante estuve instalándole los guardaplas a los guardabarros. Aquí del lado del acompañante va esta goma entre la varilla, ¿no?, donde cruza el extremo de dirección, así que le volví a instalar esto. Bueno, el guardaplas todo, ¿no es cierto? Del lado del conductor también instalé ya el guardaplas, y bueno, aquí tuve que hacer una pequeña modificación para que pase la manguera corrugada con todo el cableado eléctrico. No traía la goma esta y bueno, tampoco tiene los agujeritos como para poder instalarla, así que eso bueno quedó ahí. Y esto va fijo con unos tornillitos, después por allá tiene unos clips y estas grampitas que se sujetan de la chapa del guardabarro.
Ahora voy a pasar a mostrarles el motor, que también le estuve haciendo unas cosas. Como les comenté, motor de limpia parabrisas instalado. También instalé este plastiquito acá, que es para que no le caiga agua directo al motor de la calefacción. Cosa que también ya está instalado el motor para el sistema de ventilación y calefacción, ¿no? Y para poder operar las compuertas, ¿no?, de aire frío caliente, que funciona con un sistema de vacío. Instalé el recipiente este, que es para almacenar vacío, ¿no? Ahí viene la manguerita. Aquí tenemos una conexión en T que ingresa hacia el habitáculo. Por aquí tenemos la válvula antirretorno y esto se conecta a la misma manguera que ingresa acá a la bomba depresora y al servofreno. Como verán, reemplacé la manguerita provisoria transparente, esa que tenía, coloqué la que tiene que ser. Por aquí en el múltiple de admisión donde va el filtro, saqué la manguera esa que tenía una T con una derivación y que salía la manguera a la nada. Puse la original que tiene que ser, fui a comprar y coloqué la que tiene que ser. Ya cerré la correa de distribución. Aquí está el protector porque ya lo había sacado. ¿Se acuerdan aquella vez que no podía hacer arrancar el motor? La tuve que sacar para poder sacar la bomba inyectora y todo eso. Estuve jugando un poco con la bomba inyectora ahí, con el tema del avance. Aquí los topes de regulación de acelerador. Como verán, reemplacé la manguera de combustible. Antes tenía las transparentes nomás, le coloqué ya mangueras de combustible adecuadas. Como sabemos que arranca bien la camioneta, ya le saqué nuevamente la perita esa que es purgadora, porque ahora ya no es necesario. La eliminé y anda perfectamente, arranca bien la camioneta. Coloqué por aquí. Ok, me quedé sin batería con la GoPro, así que voy a continuar filmando con el celu nomás. Le estaba comentando, ya instalé también el encausador para el radiador. Esto es de un material tipo chapadur, parece tipo cartón. Así que no sé qué tanto se va a aguantar que se moje, así que le pegué una pintada con aerosol negro para protegerlo mejor. Bueno, también le instalé por aquí abajo al lado de la bocina ese protector también de goma que va como para que no le entre tanta tierra cuando uno va circulando, no le entre tanto barro al motor. Y por aquí ya instalé también el sistema del zapito, ¿no?, de los rociadores para el parabrisas. Viene aquí el cableado eléctrico, bueno, la manguerita pega la vuelta, pasa ahí por cortafuego y ahí sube por la varilla esa, la bisagra del capó, y llega ahí a ambos rociadores. Así que ya tenemos también ese sistema instalado. Está instalado todas las gomitas que tiene que ser en el cortafuegos. Ya prolijé todo el vano motor de la Saveiro. Quiero que me dejen ahí en los comentarios qué les parece. Ahora les dejo unas imágenes de cómo se veía antes. Y así es como luce ahora el vano motor del Saveiro. Por supuesto que no se puede conseguir eso que hice en el 47, que fue el wire tag, ¿no?, que limpias completamente todo. No hay casi ni un cablecito, alguna que otra manguera de combustible nomás. En este caso hay muchas mangueras, así que no se puede conseguir limpiar por completo el vano motor, pero creo yo que está hermoso de todas formas. Otra cosa importante que mandé a hacerle a la camioneta fue alineación. Hicimos alineación del tren delantero, la alineación del tren trasero, y estaba a 10 puntos, eso que yo armé así nomás, pero bueno, evidentemente eso lo que me explicaron es que no se alinea mucho, salvo con unas chapitas que se le coloca ahí como para ir abriendo o cerrando más la pisada, ¿no?, de las ruedas, pero está re bien alineada la parte de atrás. Y bueno, después de eso fuimos a comprarle cubiertas nuevas, así que ya tiene las cubiertas nuevas. Bueno, por supuesto, se le cambiaron todas las cubiertas, se le hizo el balanceo correspondiente que tiene que ser. Por último, lo que hice fue llevarla a hacer la verificación técnica vehicular y la aprobó, así que ya tenemos la camioneta completamente en condiciones de circular. Mi papá ya dio de alta el seguro, ya está todo, así que por eso les digo que sí, está prácticamente lista para entregársela, pero me quedan algunas cositas pendientes, como ya les mencioné, el pulido de la carrocería, que eso me va a llevar unos días. Quería subirles este video con la camioneta ya pulida, pero no, me iba a llevar mucho tiempo. Yo sé que ustedes estaban re manija ya por ver la camioneta, así que decidí dejarlo para la próxima nomás. Otra cosa que quiero hacer es repintar las llantas, porque sí, no vamos a cambiar las llantas de la camioneta, van a ir estas llantas. La verdad que están bien, luce bien, no le queda mal a la camioneta, si bien no son las originales, bueno, es con la que vino y es la que tiene, así que vamos a meterle a estas llantas una restauración. Vamos a estar pintando un poco porque sí, ya están un poco golpeaditas, y bueno, esperé hacerle el cambio de cubiertas recién para hacer el trabajo de repintado, ¿no?
Vamos a estar colocándole los centros, que los tengo por ahí. Creo que ya está todo, que ya les comenté todo. Eso ahí, sí, un proyecto nuevo, pero eso dejamos para otro video nomás. Así que sí, proyecto prácticamente culminado. Ahora les voy a dejar unas escenas de cuando fuimos a dar una vuelta con la camioneta y ya vuelvo con ustedes. Así que bueno, aquí la tienen oficialmente terminada. Ahí ya le coloqué nuevamente la lona en la caja. Quería mandarle un saludo grande a Maxi Sepe, que me dejó este comentario en uno de los videos cuando estaba armando el motor de la Saveiro. Y nada, decirle que ahí está la tapa de válvulas del motor más seca que mi bolsillo, así que ningún problema de pérdida de aceite de todo lo que ya la estuve utilizando. Y bueno, para todos los demás suscriptores, decirles que sí, así como él, hay varios por ahí que te tiran mala onda por tirar nomás, y a veces eso puede ser un poco molesto, pero por suerte hay muchísima gente que me apoya y por eso es que justamente me motivan a seguir haciendo esto, subir contenido de mis trabajos, de las cosas que hago. Porque imagínate si te molestasen esas cosas, te cansás y no querés hacer más videos sabiendo que vas a recibir comentarios de ese tipo que te desaniman un poco. Como sí, también hay muchos comentarios de gente haciendo críticas, pero críticas constructivas o desde el lado del respeto, ¿no? Que te dicen algún error que cometiste o te recomiendan cosas que a ellos les parecen. Y bueno, si a mí no me parece lo que está diciendo, le respondo también y le comento mi opinión, pero de eso se trata, ¿no? Más o menos de ayudarse unos a otros y no tirar para abajo nomás directamente el trabajo que uno hace. Por eso la idea es compartir desde mi lado, mi experiencia o más o menos lo que yo hago, las cosas buenas, ¿no? Porque obviamente en esto por ahí hay muchos momentos de mala sangre o que uno reniega con algo porque no le sale, pero yo esa mala onda trato de no transmitirles, sino simplemente les muestro, bueno, el resultado y después les cuento cómo se me complicaron las cosas y cómo le resolví, o por ahí les muestro el proceso, las herramientas que uso, ¿no? Para realizar el trabajo, así por ahí el que se anima
anima y quiere intentar hacerlo, bueno, por ahí se va a dar cuenta que si le costó un poco más que a mí, bueno, que considere un poco las herramientas que va a utilizar, si cuenta con las herramientas para hacer el trabajo. Pero bueno, la idea es siempre transmitir buena onda, ¿no es cierto? Apoyarlos a ustedes, motivarlos y bueno, también recibir de su parte la motivación que me dan siempre. Y bueno, la verdad que eso me gusta mucho, es lo que me entusiasma, como les dije, para seguir subiendo contenido. Y bueno, estoy agradecidísimo con todos ustedes, todos los que me apoyan. Miren hasta dónde llegué, ya es el segundo auto que armo completo, 0 kilómetros. Quiero agradecer también, importante, a la gente de Pinturas Misioneras, que me dieron una mano grandísima, ¿no? Con el tema, todo el tema de pintura, los productos de pintura, de limpieza, desengrasante, esas cosas, para ese tipo de trabajos, ¿no? Para el ámbito de la pintura. Agradecer también a la gente de Encendidos Warnes, que ellos fueron los que me brindaron todos los elementos para la parte de instalación eléctrica. Y bueno, también al equipo de Bremen, que se unió a esta pequeña comunidad y bueno, me dio una mano muy grande también con las herramientas que me mandó para que pueda trabajar de manera adecuada y más cómoda también. Así que bueno, me gustaría transmitirles mi emoción. Estoy muy contento por haber llegado hasta este punto, o sea, haber armado por completo la camioneta y bueno, con éxito, me parece que con éxito dentro de todo. Vamos a seguir usándola, sí, a sentar el motor y todo eso, pero ya está prácticamente lista. Como les digo, me falta el trabajo de pulir, un gran trabajo ese todavía, en prolijar las llantas, todo lo que ya les mencioné. Eso vamos a ir viendo de subir cortos contenidos por ahí en el canal, pero quiero que sepan que voy a seguir subiendo o haciendo esto, así que vamos a ver qué es lo que se presenta, qué vamos a ir haciendo. Por ahora, no sé, creo que ya no tengo más nada que agregar. Espero que les haya gustado este video, espero que les haya gustado el resultado final de la camioneta. Por supuesto, para gustos no hay nada escrito, hay algunos que le puede gustar más que a otros. A mí personalmente el polarizado yo preferiría que no esté, pero bueno, mi papá me pidió, así que lo hice y bueno, ayuda mucho la verdad en la parte de aislación térmica, ¿sí? Para que no entre tanto los rayos del sol, eso es cierto. Así que bueno, ya está terminado eso, lista la camioneta, gente. Les mando un abrazo grande a todos los suscriptores que siempre me están apoyando. Nos vemos la próxima. Chau, chau.